Dos clases. Ok, vale, venga, pues vamos. ¿Esto se ve? Compás. Sí, Sí, se se ve, ve, sí. se ve. Ok, vale. Vale, entonces estábamos con la parte en la que vamos a ver el síndrome metabólico desde la perspectiva de la medicina china. Habíamos comentado que tenemos un cuadro de insuficiencia donde concurren situaciones de exceso, relacionado fundamentalmente, que no significa que sea de manera exclusiva, porque ya sabéis que por las dinámicas que ocurren entre los distintos elementos, cuando algo se mantiene en el tiempo, puede llegar a afectar a otros elementos que no sean los principales. Pero en este caso, el eje principal que más se va a ver afectado es bazo, hígado y riñón. En primer lugar, la insuficiencia de bazo-páncreas, y aquí casi nunca o nunca suelo utilizar esta denominación de bazo-páncreas porque se sobreentiende, pero aquí sí que la remarco por el hecho de la insulinoresistencia. Claro, cuando hay una alteración de la insulina, lleve o no lleve aparejada una diabetes, estamos hablando de un páncreas que es poco funcional o que está alterado, porque es el encargado, que duda cabe, de la generación de la insulina. ¿Nos recordamos cuál es la función de la insulina? ¿Quién nos lo recuerda, por fin? El llevar la glucosa a las células, bueno, el que la glucosa entre en las células. Exacto, el que la glucosa entre en las células, efectivamente. Y entonces, si hay una insulinoresistencia, ¿cuál va a ser la primera consecuencia que habrá? Que esa glucosa no entra en las células. Y por lo tanto, ¿dónde se queda? En la sangre. Azúcar en sangre, exacto. Y un exceso de azúcar en sangre es un problemón porque, bueno, dispara una serie de disruptores y de mecanismos endocrinos, pero además acaba acidificando la sangre. Por eso, y causando un montón de problemas. Por eso los diabéticos tienen retinopatías, problemas de úlceras súper chungas, dificultad en la cicatrización de heridas, acaban incluso con gangrenas en miembros inferiores, con degeneración de diversos tejidos, porque ese azúcar, ese exceso de glucosa en sangre se convierte a la larga en un ácido, en un agente que cambia la composición de los tejidos y acaba corroyéndolos, por utilizar una palabra que se entienda claramente y que es en general muy similar a lo que ocurre. Pues bien, esta insulinoresistencia, que es una de las condiciones sine qua non del síndrome metabólico, está obviamente relacionada con una insuficiencia de bazo-páncreas. Esto, además, nos está indicando, para nuestra perspectiva, que hay un déficit de equilibrio en el metabolismo energético, lo cual está directamente relacionado con la absorción y distribución adecuada de los nutrientes, que para nosotros, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre le damos a la absorción y distribución de nutrientes? ¿A qué te refieres, Jan, de bazo? ¿Te refieres? ¿O la función del bazo? ¿A cuál de las funciones del bazo? ¿Que tiene nombre de coche? La función TT, transporte y transformación del bazo. Estas cosas no se os pueden olvidar. Esto lo tendríais que tener fresquísimo. ¿Cuál es la función fundamental del bazo con relación a la absorción y distribución de los nutrientes? La que en medicina china se llama la de transporte y transformación del bazo.
O sea, estas equivalencias las tendríais que tener tan claras como vuestra dirección postal. No se os pueden olvidar estas cosas, ¿vale? Metéroslo ahí en la cabecita. Vale, ¿qué ocurre cuando hay una insuficiencia de bazo, que hay insulinoresistencia? Es decir, fallos en la distribución, absorción de los nutrientes, en el metabolismo energético, el bazo empieza a ser poco funcional, los alimentos no se absorben y se distribuyen bien. O sea, estoy haciendo todo este repaso así con esta cadencia para que vayáis pensando cuál va a ser una de las situaciones que sobrevengan de manera natural en una deriva patológica de estas características. La humedad, ¿no? La Se forma humedad, claro, exacto. En primer lugar, cuando el chi de bazo ya no es funcional, deja de mover en un primer momento, entonces esa falta de movimiento y de dinamismo del chi pues da lugar a que sea más fácil que se acumulen cosas, como por ejemplo la humedad, pero es que además si esto continúa, fallará el calentamiento, ese fuego digestivo, etcétera, etcétera, habrá más acumulaciones, peor digestión, bla, bla, bla. Bueno, pues toda esta concatenación de circunstancias y al final, en estos casos en los que recordemos, estamos hablando que el síndrome metabólico está asociado a un montón de circunstancias de la epigenética, pero que tienen como denominador común que haya sobrepeso y obesidad, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos en una situación en la que hay retenciones y ya no solo va a ser humedad, la humedad ha sido el principio y esa humedad, con una serie de circunstancias añadidas, se habrá convertido en el estadio, uno de los estadios últimos de esa acumulación patógena de líquidos orgánicos en forma de TAN. Claro, el síndrome metabólico normalmente no ocurre en personas delgadas. Estamos hablando de que hay obesidad o sobrepeso. Por tanto, si hay obesidad o sobrepeso, sabemos que va a haber humedad, flema o TAN, o todo, o en distintos lugares del organismo. Esta acumulación de TAN es lo que en términos biológicos de medicina occidental se asimila al aumento del colesterol. Esta abreviatura significa colesterol y esta otra son los triglicéridos, que son ácidos grasos. No todos los ácidos grasos tienen la misma naturaleza, los triglicéridos son ácidos grasos que una de las cosas que los convierten en peligrosos, aparte de su aumento desmesurado, es que se oxidan. Los lípidos, por su naturaleza, tienden a oxidarse. De hecho, cuando se aportan lípidos en forma de suplementación, como puedan ser los omegas, etcétera, hay que, en muchas ocasiones, darlos junto con vitamina E, porque es una vitamina liposoluble cuya misión, entre otras, es la de proteger a los lípidos, a los ácidos grasos, de la oxidación que les es tan común. Y cuando se oxidan estos triglicéridos es cuando son realmente peligrosos dentro del organismo. ¿Pero qué habíamos dicho que pasaba con el síndrome metabólico? ¿Habíamos mencionado en algún momento los radicales libres y la oxidación tisular? ¿Hemos mencionado esto en algún momento? ¿O es la primera vez que lo digo? No. Lo hemos mencionado, sí. Exacto, significa entonces que estamos en una situación patológica en la que sabemos fehacientemente que hay producción en abundancia de radicales libres y de oxidación interna. Por lo tanto, si a eso le sumamos que esta acumulación de TAN traducida como aumento de colesterol y triglicéridos, sabemos que estos ácidos grasos, que de otra manera no están, o sea, es decir, que en una situación normal cumplen muchas funciones orgánicas muy importantes, aquí ya están en una situación en la que
no nos benefician, sino todo lo contrario, nos pueden llegar a perjudicar. Vale, y luego tenemos un estancamiento, claro, sabemos que hay poco chi, porque hay, bueno, los hábitos de vida, bla, bla, bueno, no voy a repetir lo que ya hemos hablado, pero tenemos una insuficiencia de bazo páncreas que en primer lugar va a hacer que ese chi de bazo no mueva adecuadamente, etcétera, y entonces eso, además de las acumulaciones a nivel de sustancias de líquidos orgánicos, también va a producir que se pueda llegar a enlentecer la circulación de chi, dando lugar a estancamientos que además pueden estar agravados por otras circunstancias, como lógicamente el factor emocional. Y este estancamiento de chi va a ser más notorio en la dinámica de la madera, del hígado y de la vesícula biliar, y en muchas ocasiones cuando hay obesidad, claro, cuando hay obesidad nos encontramos siempre cuadros mixtos, siempre, 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 pero es muy común que aunque haya, por ejemplo, una insuficiencia de fuego digestivo, que es algo muy común también en los obesos, por otro lado, en otra parte del sistema encontramos que hay calor, porque la acumulación da lugar a que se genere calor, pero también porque altera altera la integridad tisular y hay inflamación de bajo grado o bueno, o de muy alto grado, depende de cómo sea de crónico y de grave el cuadro, pero en cualquier caso inflamación equivale a calor, ya sea poco, moderado o mucho, pero calor en cualquier caso. De manera que si tenemos bloqueo o estancamiento de chi que no es lo mismo, estancamiento es como un gradiente menor que bloqueo, pero en cualquier caso no es buena cosa que el chi no se mueva y que esté estancado. Estancamiento de chi con calor que está afectando a la dinámica del hígado, fundamentalmente, aunque no sea el único, pero fundamentalmente vamos a tener un fallo en la distribución de la sangre y de los líquidos orgánicos que ya estaban alterados con estas acumulaciones por la comida que se mete, el sedentarismo, los hábitos tóxicos y la insuficiencia de la tierra, junto con el calor. ¿Y esto a qué nos va a dar lugar? Pues a que de a poco se vaya generando estasis de TAN y de sangre, que son situaciones cuando, es decir, puede haber pródromos que por sintomatología, por la clínica, tú detectes pulso, lengua, coloración, cosas que vas notando, fallos en funciones que vas viendo, que dices, hey, cuidado, que esto está empezando o me está avisando que hay un estancamiento, ya no solo de TAN, sino de sangre, que es mucho más peligroso, además. Pero cuando ya la patología avanza y se confirma la estasis de TAN y de sangre, tenemos una situación complicada, ya con un montón de factores concurrentes que va a generar pues mucha sintomatología y un cuadro patológico complejo y con agudizaciones peligrosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué se os ocurre? Hemos dicho que el síndrome metabólico, una de las cuestiones que en primer lugar afecta es a la salud cardiovascular, pero salud cardiovascular obviamente no solo, o sea, el cardiovascular es todo el sistema, es a nivel cardíaco, pero a nivel vascular. Entonces, una estasis de TAN y sangre a nivel cardiovascular, ¿qué se os ocurre que puede suceder? ¿Te refieres al ateromas o Ateromas ya los tenemos con esto. ataques al corazón? Ah, Exacto. Ataques al corazón, o o sea, es decir, ictus. infartos de miocardio, angok pectoris, anginas de pecho, ictus, etcétera, etcétera. O sea, consecuencias muy serias y muy graves. Y a esto no se llega porque sí. Ay, es que de repente le dio un ataque.
de repente, hombre, pues tan de repente no será. Habrá habido signos, síntomas, manifestaciones previas que señalaban en esa dirección. Otra cosa es que se las haya escuchado y se las haya atendido. Pero de repente, esto no llega. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tenemos esta situación, ¿vale? Aquí evidentemente hay una sobrecarga hepática donde las toxinas empiezan a acumularse por el peor filtrado que este pobre hombre ahí, el hígado congestionadillo, haciendo lo que puede, pues va empezando a fallar y hay también una peor calidad a nivel de sustancia sanguínea, junto con esa peor distribución de la sangre, el recalentamiento, peor fluidez y velocidad en la circulación. Es decir, estoy haciendo un poco ese repaso de lo que va ocurriendo de forma progresiva según se siguen dando los factores que originan el cuadro, es decir, la etiología diversa y cómo, pum, 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 todo esto va alterando la dinámica. Bueno, esto es algo, lógicamente, a lo que hay que dedicarle un rato de estudio y de comprensión, porque implica tantas cuestiones a nivel de fisiología que no es el momento para explicarlo. Esto, al fin y al cabo, es una clase de dietética, pero el haber dado esta pincelada es para que primero se entienda la complejidad y la multifactorialidad de la situación y que después le dediquéis un ratito para ir ahondando y entendiendo un poco más lo que ocurre en el trasfondo de la patología, ¿vale? Pero ahora vamos a lo que nos interesa en este momento en concreto, que son las recomendaciones dietéticas que haríamos en este caso. Claro, si sabemos que hay sobrepeso y obesidad como patrón común siempre al síndrome metabólico, pues vamos a tener que pensar en bajar las calorías y en dar una dieta hipotóxica y de bajo índice glucémico. ¿Tiene sentido? Sí, Sí, claro, claro. Vale, ¿por qué? porque como hay una mala función de la insulina, se necesita que los alimentos que se le aporten no tengan una carga glucémica alta para no elevar más el azúcar en sangre. Hipotóxica porque no puede eliminar, porque tiene mucha acumulación porque tiene una sobrecarga hepática, entonces no puede eliminar bien para no acumular más tóxico. Y dieta hipocalórica por el tema también de las grasas que hemos hablado. Tal cual, perfecto. Pero no hay que dar por hecho estas cosas, hay que darle ese punto de yo entiendo el por qué estoy haciendo esto. Y lo has explicado de maravilla, efectivamente. Hay una persona que tiene sobrepeso u obesidad, no le podemos seguir metiendo alimentos muy calóricos, hay que empezar una restricción calórica, no exagerada, lógicamente, para no generar efectos rebotes, pero sí tenemos que forzar esa máquina a nivel metabólico, por supuestísimo, dejar de dar productos que aumenten la toxicidad orgánica, que ya es muy grande por lo que se le ha ido dando, más lo que se ha ido estropeando por dentro, ¿de acuerdo? Y lo que has explicado del bajo índice glucémico, pues no tengo más que añadir porque está muy bien dicho. Otra cosa a restringir, sin lugar a dudas, todo tipo de alimento que generan flema y humedad y evitar, como siempre, los extremos de naturaleza y temperatura, ni muy frío ni muy caliente, porque muy frío ya sabemos que tenemos una base en la que el bazo está afectado y probablemente con una obesidad sobrepeso más acumulación de TAN más estos factores sedentarios, bla, 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 también vamos a tener el riñoncito tocado. Nos tendríamos que ver con la sintomatología hasta qué punto, pero de momento ese chi de riñón ya no va a estar bien. En primer lugar,
porque cuando ya se desarrolla síndrome metabólico es una condición crónica y toda condición crónica afecta al riñón. Segundo, porque cuando se altera el metabolismo de los líquidos y se va generando esa flema, ese tan, esa humedad, también está alterando toda la dinámica de gestión de líquidos por parte de la esfera del agua y si además esta se combina con frío a nivel digestivo, va a acabar también afectando a esta relación que tiene con el riñón. De manera que no nos interesa para nada dar alimentos de naturaleza y temperatura muy fría, pero tampoco el otro extremo, porque sabemos que en algún momento, en alguna parte del sistema, va a haber calor. Y es que son cuadros muy complejos y que te rompen un poco la cabeza si no tienes todo esto en cuenta, porque encuentras casos, o sea, como sintomatología muy contradictoria entre sí. Que luego cuando lo entiendes y ves el conjunto, no es tan contradictorio. Es que hay muchas partes de la dinámica fisiológica que se alteran, aunque se alteran con diferentes manifestaciones. Por tanto, hay que saber manejar como las diferentes bolas, ¿sabes? A la vez, para hacer un abordaje terapéutico por lo menos lo más completo y lo más eficaz posible. Y en este caso, cuidarnos de los extremos siempre nos va a venir bien, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, lo que más vamos a potenciar son neutros tibios y frescos, que duda cabe, esa franja media tan versátil que nos va a ser útil en casi todas las situaciones, y luego dándole más preponderancia a los amargos, a los ácidos y a los dulces. Y aquí quiero que vosotros, que ya lleváis unas cuantas horas de trabajo con estos conceptos, me digáis, por favor, algunas de las características principales de estos sabores por los que aquí nos serían útiles. El amargo depura, el dulce nutre el bazo y el ácido activa sobre el hígado. Vale, ¿qué más hace el amargo? ¿Qué nos interesa mucho del amargo? Además de que depura. Que reseca los líquidos. Seca los líquidos, enfría. ¿Qué más? ¿Qué más? Se te está olvidando una de las características más importantes del amargo. Recordemos, el amargo corresponde al elemento Fuego. fuego. Fuego es madre de... Tierra. Vale, ¿cómo? Sabemos que la madre tonifica al hijo. ¿Cómo el amargo como madre Abre el apetito. Y seca humedad. tiene gran actividad digestiva porque promueve el aumento de jugos gástricos, pancreáticos y mejora las funciones hepatobiliares a nivel de la digestión? Se os está olvidando casi lo más importante del sabor amargo. Y esa es la que dijimos que actúa como ese aspecto de madre tonifica hijo, fuego tonifica tierra. El sabor amargo cumple esa función a través de la promoción de las funciones digestivas al estimular la producción de los jugos gástricos, pancreáticos, biliares, hepáticos, las enzimas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tenemos un problema digestivo en un síndrome metabólico? ¿Queremos ayudar a que esa digestión sea mejor? Antes de esto, ¿cuál es ese problema del que hemos hablado, O sea, de lo que estamos aquí hablando en clase. ¿Cuál es esa función digestiva más afectada en el síndrome metabólico de la que hemos hablado? Gracias al transporte, transformación, transporte. Sí, me refiero a eso, que significa que dificultad en la absorción y distribución de los nutrientes.
Por tanto, mejorar la digestión para que se mejore la absorción no está mal pensado, ¿no? Ujú. Ok, vale, perfecto. Vamos pensando y vamos siguiendo el hilván de la lógica que une una cosa con la otra. Perfecto. Eso por un lado, los amargos. ¿Habías dicho del ácido? Discúlpame, José. No, había dicho que activaba, como tiene afinidad por hígado Ujú. vesícula biliar, Vale, que activa la función del hígado. vale. Y entonces esa función del hígado, ¿qué crees que va a ser? Detoxificadora, ¿te refieres? Depurativa, Depurativa. antioxidante, efectivamente, y al tonificar la función del hígado y la vesícula, una de las cosas que hacen es astringir de forma suave los líquidos para mantener lo que llamábamos la suavidad de la madera. Es decir, cuando ese lenguaje de la suavidad de la madera viene a significar la capacidad de la madera de mantener libre el fluir del chi y de las dinámicas. Y sin embargo, aquí sabemos que hay estancamiento y que hay calor también, es decir, que hay tejidos que están más resecos, más deshidratados, más rígidos, menos suaves. De manera que estos ácidos, por supuesto en cantidad moderada, además de potenciar las funciones depurativas y antioxidantes, van a favorecer que el hígado y la vesícula también se desobstruyan. ¿Mm? Muy bien. ¿Y el dulce? Este es el más fácil de Hombre, todos. el dulce tonifica el bazo, ¿no? Las funciones bazantes. Tonifica la tierra, es el gran sabor tonificante, efectivamente. El gran sabor tonificante que es nutritivo, armonizante, revitalizante, que hidrata y mejora la calidad de la sangre, etcétera, etcétera. Claro, es el gran tonificante de los sabores. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Vale, ok, que ya nos vamos a otro lado. Entonces, dentro de este trastorno metabólico, insisto, eso es un tema muy común, pero es complejo. Entonces, antes de meteros de lleno con esto, lo que hemos querido hacer en esta parte de la clase es, igual que lo que vamos a hacer ahora con los trastornos tiroideos, es poner ya en marcha el que podáis acercaros a estos trastornos que son más complejos, pero que son muy comunes y que de una forma u otra os los vais a ir encontrando cada vez más, insisto, aunque no lo practiquéis en la clínica, en vosotros, en la gente cercana, etcétera, etcétera. De manera que no vamos a darle muchísimo tiempo en este sentido porque requiere que reviséis un poco más la fisiología, y esto es una clase de dietética al fin y al cabo, pero desde luego queriendo que lo tengáis en cuenta y que ya sea vuestra propia curiosidad e inquietud profesional y personal la que os lleve a indagar un poco más en estos aspectos fisiológicos que ya después, por lógica y por todo lo que sí estáis aprendiendo con más profundidad en el curso, os permitan elaborar una intervención dietética, ¿de acuerdo? Por eso tampoco vamos a darle ahora ya más recorrido a esto, sino que vamos a pasar a esta parte, a este otro temario que son los trastornos tiroideos, que también es algo que nos encontramos día sí y día también en las consultas. Muy bien. Sabemos que el sistema, bueno, evidentemente la tiroides es una glándula endocrina que forma parte de este sistema endocrino general que, como tal, dentro de las muy variadas funciones que tiene, al final lo que está garantizando y lo que está haciendo es coordinar y armonizar distintas funciones relacionadas con el mantenimiento de la vida, básicamente. Crecimiento, equilibrio hormonal en las distintas etapas de la vida, de la reproducción celular, síntesis de proteínas, adaptación al estrés, es decir, lo que no haga el sistema endocrino
sería más fácil de decir que lo que sí hace. En cualquier caso, lo que a nosotros nos tiene que interesar en este aspecto es que, bueno, pues que la tiroides, bueno, esperad un segundo, ahora vamos con esto. Las afectaciones hormonales y en concreto las tiroideas, como os he comentado en el síndrome metabólico, es algo que sobre todo en las sociedades occidentales va cada vez en aumento, cada vez en personas más jóvenes. De hecho, estoy recordando que ahora mismo, esta semana, he tenido 2 pacientes nuevos que, aunque vienen por otros temas, ambos, un chico, una chica, te dicen, no, no, yo tengo, y te lo dicen como, bueno, como si me he comprado un bolso negro porque no tenía ninguno, ¿no? Te lo cuentan así un poco como si fuera algo ya muy cotidiano, y es que para ellos lo es, porque dicen, uy, a mí me lo diagnosticaron con 16, pues al otro se lo diagnosticaron también, pues antes de la universidad, con 18, es decir, estamos hablando de edades muy jóvenes en las que hasta hace no tanto tiempo los trastornos tiroideos no aparecían a esas edades y ahora cada vez es más frecuente y además se asume como algo que puede llegar a ser normal y en realidad no es normal. Se ha llegado a normalizar en estas sociedades donde el ritmo de vida es tan alocado, tan irresponsable y cada vez más impersonal, pero que a nosotros como terapeutas no nos puede parecer algo normal. Y tenemos que pensar, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona? Ahí lo dejo. Entonces, lo que más se suele ver son afecciones en el terreno de la disfunción, como son la hipotiroiditis, pero también, o sea, el hipotiroidismo, perdón, he hecho una mezcla de nombres, y la tiroiditis, que es el síndrome de Hashimoto, fundamentalmente, que suelen estar relacionadas con cuadros de insuficiencia y que las manifestaciones clínicas más frecuentes pues son enlentecimiento de las funciones generales del organismo, aumento de peso o volumen, que no siempre una cosa es una equivalencia de la otra, cansancio, que se va cronificando, alteraciones en el sueño, es decir, como que empieza a haber una concatenación paulatina de disfunciones cuyo patrón común tiene que ver con, pues eso, con el déficit. De hecho, el cansancio suele ser un síntoma súper transversal en estas afectaciones tiroideas y también lo que es el enlentecimiento a nivel metabólico. ¿Y esto por qué? Porque la tiroides, como tal, dentro de, o sea, como glándula endocrina, su función fundamental es regular el uso de la glucosa y el colesterol, participa en la regulación de la fuerza muscular, y esto ahora explico qué tiene que ver, de la frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal, es decir, regula determinados parámetros que están en relación al metabolismo energético y al movimiento, al dinamismo de las funciones orgánicas, ¿de acuerdo? Por eso también las personas que tienen trastornos tiroideos a la baja, por así decirlo, suelen estar más frías o ser más frioleras o destemplarse con mucha más facilidad. El tema del cansancio por la falta del buen uso de la glucosa, que de forma directa afecta a el tema de la fuerza muscular por una serie de mecanismos que ahora mismo sería un poco complejo de explicar, pero bueno, que es así. El tema del colesterol como mediador en la síntesis de hormonas y de vitaminas, porque el colesterol cumple un montón de funciones y una de las más importantes es la síntesis de nuevo de determinadas vitaminas y de hormonas, fundamentalmente de hormonas sexuales, además, por supuesto, de estar presente en la membrana bilipídica de todas las células del cuerpo, etcétera, etcétera. Vale.
Luego también, dentro de este conjunto, no nos podemos olvidar de las paratiroides. Estas son glandulitas chiquitinas que están como en los márgenes y un poco posterior de las tiroides, cuya función fundamental es regular los niveles de calcio en el organismo. Para quienes no lo sepáis, el calcio es el gran cofactor que participa en la contracción muscular, fundamentalmente del músculo estriado, es decir, del músculo voluntario. En este caso, el corazón, que dices, el corazón es un músculo diferente a todos, porque es músculo estriado por un lado, pero con capacidad autoexcitatriz, no necesita la participación voluntaria, ¿no? Yo estoy moviendo esta mano porque quiero moverla, y entonces al querer moverla, todo mi sistema nervioso manda las órdenes para que estos músculos estriados se muevan, se contraigan y demás. No es como el músculo liso de las paredes del intestino o de mi esófago, etcétera, que esos llevan el ritmo que les marca el gran director central a través de los sistemas, sobre todo simpático y parasimpático. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que este metabolismo del calcio tiene una relación directa con la contracción muscular y por lo tanto también con, bueno, una serie de actividades como la fuerza, la vitalidad, el dinamismo, también el cansancio, por supuesto, puede llegar a afectar en una fase muy avanzada a la condición cardíaca. Bueno, sin dar más detalles, pero creo que os podéis hacer una idea de las implicaciones que tiene. Entonces, luego dentro de estas afectaciones tiroideas, vamos a ver cuáles son, así a grosso modo, las más comunes. ¿A qué puede, es decir, a qué puede dar lugar una afección tiroidea? ¿Solamente a hipotiroidismo? No, a más cosas. Uno de ellos es el bocio, que sabéis que el bocio es normalmente no tiene consecuencias clínicas, lo que no significa que no haya que tenerlo vigilado. El bocio es el aumento en volumen de la glándula y suele estar muy relacionado con factores del entorno y hereditarios, porque es un factor que se desarrolla y se mantiene cuando hay déficit, sobre todo, de yodo. De hecho, ahora ya no es tan común, pero hasta hace 4 días a nivel evolutivo, en las zonas de interior donde el consumo de pescado era muy deficitario y muy poco frecuente, hay regiones con poblaciones con bocio endémico, porque si no hay un aporte adecuado de yodo a través de la dieta, pues lógicamente eso se ve afectado. Entonces, en estas poblaciones, al final luego, pues la sabiduría intrínseca de los pueblos encontraban la manera de paliar esto, pero por ejemplo, cuando lees en los textos clásicos de medicina china cosas sobre la tiroides, ves descripciones, ¿no?, sobre los lugares, pues, de observaciones. Pues personas que vivían cerca de arroyos de no sé qué, no sé cuántos, se veía que tenían agrandamiento en la zona del cuello, ¿no?, que luego eso tú sabes que está relacionado con la aparición del bocio. Bueno, en cualquier caso, esto es una cosa que hoy en día, claro que sigue existiendo, pero que no suele dar condiciones patológicas si se vigila y se mantiene y se controla adecuadamente y no suele dar mayores problemas. Hace unos años quizá era distinto, pero hoy en día es algo más normal. Nódulos. Nos los vamos a encontrar muchísimo. De hecho, la mayoría de las personas que ya tienen algún tipo de diagnóstico en cuanto a la tiroides, por el tema que sea, te van a decir, ay, me han detectado nódulos. Bueno, claro, pueden ser milimétricos o pueden ser más grandes. Lógicamente, los nódulos al final son acumulaciones que pueden ser calcificaciones, acumulaciones de flema, acumulaciones incluso de sustancias tóxicas,
derivadas de ese metabolismo celular de la propia glándula tiroides y que en un entorno controlado forman parte hasta de la normalidad, porque el cuerpo observado desde una perspectiva mecanicista, pues como toda la máquina que pues también se estropea y se va perdiendo la capacidad de funcionar de una forma limpia y súper eficaz. Entonces, la aparición de nódulos tiroideos no tiene por qué ser algo patológico en función del número y de la composición en muchos casos. Siempre, ahora que se puede y es tan fácil acceder a los servicios de prevención, bueno, pues echar un vistazo y muchas veces los nódulos están y luego desaparecen si se hace una intervención, por ejemplo, dietética o con incluso suplementación. Bueno, en cualquier caso, es algo que es muy frecuente, pero que tampoco suele dar problemas. Hipotiroidismo. Esto es un clasicazo de la vida. Y en las sociedades modernas, donde todos vamos arrastrando la lengua y el peso del ritmo de la vida en general, es algo súper, súper común. La prevalencia suele estar más en mujeres que en hombres, lo que pasa que esto también está empezando a cambiar, como está cambiando prácticamente todo. En este caso vemos que puede haber hipotiroidismo subclínico e hipotiroidismo franco. Y esto va a estar en función de los niveles de hormona que se van a medir a través de la TSH, de la T4, de la T4 libre, de la T3. Eso ya son cuestiones de fisiología, no nos vamos a meter en eso, pero en cualquier caso, con el hipotiroidismo vemos que hay un déficit de producción hormonal y que por lo tanto generan una hipoactividad metabólica. El hipertiroidismo es el caso contrario, es la vuelta de tuerca. Aquí lo que sucede es que hay un aumento anormal en la producción hormonal y por lo tanto una hiperactividad metabólica. Es esta gente que se llama de metabolismo rápido, que adelgaza, que presenta ya signos pues, de calor, de actividad, del mismo modo que aquí todo se enlentece, incluso a nivel mental, psíquico y emocional, aquí todo se acelera incluso también en ese apartado cognitivo, emocional, mental, etcétera, ¿vale? ¿He escuchado algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón, me ha parecido que alguien iba a hablar. Vale, luego la tiroiditis. Esta es la que se denomina, es un hipotiroidismo subclínico, en el que muchas veces los valores hormonales, cuando haces analítica, ves que la TSH está bien, está todo dentro de lo que serían los parámetros acordados como correctos, pero que funcionalmente que no está bien, que el cuerpo no está bien, que la tiroides no hace lo que tiene que hacer, que hay manifestaciones clínicas que indican que algo está fallando. Entonces, este cuadro ya es algo muy conocido, muy consolidado, muy habitual. Y este Hashimoto, que es el otro nombre por el que se le conoce, está muy relacionado con la fatiga, con el cansancio, con la sobrecarga, pero ya no solo la sobrecarga física, también la sobrecarga emocional que estanca y enlentece. Bueno, ahora veremos, ahí tiene mucho que ver la dinámica hepática y al final se ha considerado ya una enfermedad autoinmune porque efectivamente a niveles clínicos no vemos una disfunción hormonal como sí lo vemos en el hipotiroidismo clínico o franco, mientras que en la tiroiditis dices, mis valores analíticos están bien, pero sin embargo hay una deplección funcional por degradación tisular y esto es porque el cuerpo se agrede a sí mismo. Por tanto, del mismo modo que estas dos son afecciones tiroideas como más clásicas, Hashimoto
tiene una consideración de patología autoinmune. Luego, por supuesto, afecciones que pueden afectar a la tiroides, que duda cabe, el cáncer, pero bueno, eso no toca verlo en este caso. Según la medicina china, sabemos que las glándulas de secreción interna pertenecen a la esfera del agua o están regidas sobre todo por lo que es la esfera del agua, por el riñón. Tanto si vienen por el lado de los grandes comandantes que están en el cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, que son al final parte de el territorio de las médulas que pertenece al agua, como si son las glándulas, como por ejemplo las suprarrenales, que están implicadísimas, ¿no? Suprarrenales ya está, no hay más que hablar, forman parte de la esfera del agua y por supuesto también las glándulas de secreción interna a nivel sexual están regidas por la energía y la dinámica de los riñones. Sin embargo, por el tipo de función que desarrollan, la tiroides está mucho más relacionada con la función de la madera, porque tiene que ver con el desarrollo, crecimiento y asimilación del organismo. Entonces, estos son aspectos y características que le son propias de la madera, ¿verdad? Desarrollo, crecimiento, asimilación, es decir, cuando algo se asimila, da lugar a mayor crecimiento, a una mayor expansión, y eso es una característica de la madera, ¿sí o no? La madera pertenece... Sí, ¿verdad? Vale, no me tengo que meter por ahí, vale, que como estáis ahí tan calladitos y que no os veo, pero vamos, se entiende perfectamente, ¿no? Que esa característica de la madera como elemento del nacimiento, de la primavera, de lo que reverdece, etcétera, etcétera, tiene unas características que son prácticamente afines a las características de las funciones que desarrolla la tiroide. Entonces, por un lado, la tiroides está vinculada al hipotálamo y a la hipófisis, que son territorio del agua, a través de la función... Vale, espera, no quiero liaros, perdón un segundo, hacer un reset con lo que os acabo de decir y empiezo de nuevo con lo que quería deciros. Por un lado, la tiroides está regulada por el eje hipófisis hipotálamo, ¿de acuerdo? Que es el gran regulador central a nivel de glándulas. Son los grandes comandantes que le van enviando al resto de las glándulas del cuerpo sus señales biológicas, sus feedbacks para, oye, segrega, para, stop. Son, pues eso, los directores de orquesta. Y estos directores de orquesta, el hipotálamo, la hipófisis, comandan a través de la función, que es un aspecto más yang. Sin embargo, la tiroides, en esta diferenciación que estamos haciendo, se asimila más, su función está más destinada a cuidar de la forma, es decir, del cuerpo, porque, si recordáis lo que hemos dicho que hace la tiroides, suministra y administra los nutrientes para el organismo, es decir, con su función se encarga de alimentar la forma. Y esto quizá ahora os queda así como muy descolgado, pero dadme ese voto de confianza de que le encontraréis sentido si no se lo habéis encontrado ya, dentro de lo que os quiero explicar. Y esto es importante porque a nivel de etiología, si pensamos en esto que os acabo de decir, pensar en la etiología que más va a afectar a la tiroides va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer ahora la pausa y así tenemos esos 5 minutos para que asimiléis lo que os acabo de decir, hagamos un pequeño refresco y nos vemos en 5 minutitos para continuar con la clase.
¿Vale? Vale. Perfecto. Ok. Estupendo. Muy bien. Venga, voy a detener la grabación.